Bueno, espectacular. Nos vamos a meter con otro capítulo que nos importa muchísimo, tal vez el capítulo central de la historia del presidente que asume exactamente en una semana, está asumiendo Javier Milei, que es claramente la economía, ¿no? Hacia dónde va a ir Javier Milei. Hemos invitado a Marcelo Elizondo, le agradecemos que esté con nosotros. Marcelo, economista, experto además en economía internacional. Gracias por estar, Marcelo, bienvenido. Un gusto para mí, gracias por la invitación. Bueno, hay economistas que están diciendo que el gran problema, lo dijeron acá Daniel Artana, por ejemplo, que el gran problema de la economía que se viene no son las LELIQs. ¿Tenés una mirada, Marcelo, respecto a ese tema? El gran problema es el conjunto de desarreglos que tiene la Argentina. Es un desarreglo fiscal, un déficit de presupuesto muy alto, alrededor del 5% del Producto Bruto. A eso hay que agregarle el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central. Hay casi 10% del Producto Bruto en LELIQs y en realidad en pasivos remunerados. Pero hay otros problemas también, porque si uno resolviera tocando aún con números gruesos eso y no resuelve lo demás, en realidad no sale del estancamiento. La Argentina tiene un problema de sobreregulación que impide que la economía funcione y genere energía desde el sector privado, tiene un problema de aislamiento internacional con una muy débil participación en los flujos de comercio e inversión internacionales, tiene problemas históricos, déficit de inversión, por ejemplo. A mí me parece que en ese sentido el gobierno está planteando una serie de objetivos, no solamente el tema de las LELIQs. De hecho, en la búsqueda de reformar las causas de los desequilibrios, por ejemplo, el problema fiscal, muchos dicen, bueno, viene un ajuste fiscal. En realidad lo que está diciendo el gobierno entrante es hay que reducir el déficit de presupuesto, pero también hay que bajar el gasto público, no incrementando ingresos. Y también hay que mejorar el ámbito de contratos vigentes, el derecho de propiedad, para permitir volver a los mercados, por lo que yo creo que es un sistema de desarreglos que hay que corregir, no hay un tema solo. Pero primero hay que hacer todo antes de atraer inversiones, porque los inversores siempre dicen, mostrame lo que podés hacer, mostrame que tenés viabilidad, es lo que le pasó a Mauricio Macri. Es decir, primero viene toda la exigencia sobre el gobierno de mostrar que puede cumplir. Sí, y en eso hay algunos temas iniciales. Yo creo que poner en orden las cuentas públicas es muy importante, pero también es muy importante que está diciendo el presidente electo, no vamos a obligar a incumplir contratos, vamos a mantener los derechos de propiedad. Eso es tan importante como poner en orden las cuentas públicas. Incluso el tema de las LELIQs. Hay que resolver el problema de las LELIQs, pero no vamos a hacer un plan Bonex, vamos a respetar los contratos. Eso es muy importante, porque a veces por resolver en el corto una bomba, como las LELIQs, uno puede hacerlo a través de medidas de emergencia, como por ejemplo un plan Bonex, y eso te condena para después. A mí me parece en ese sentido que déficit de presupuesto, déficit cuasi fiscal, nuevo conjunto de garantías para que se respeten los derechos de propiedad, reducción de gasto público, eliminación de regulaciones, revinculación con el mundo, todo eso, algo al inicio, algo un poquito después, pero todo eso es necesario. Una sola cosa no resuelve los problemas. Elizondo, ¿cómo toma el mercado, por ejemplo, lo que estábamos charlando, una ley ómnibus, ¿no? Con muchas de estas cosas que vos estás nombrando, que puede tener algo positivo si se le aprueba, pero algo negativo si no se lo aprueba, si tiene un revés en los diputados o quizás en el Senado. ¿Cómo lo puede mirar el mercado que haya este paquete tan grande? Yo creo que ahí el gobierno entrante está aprovechando el capital político inicial. Es más difícil oponérsele en el Congreso después de que haya sacado casi 56%. Y además hay como una legitimidad para las reformas. Es el momentum. Siempre se habla de que el gobierno nunca tiene más poder que el primer día. Obvio. Pero también está poniendo en riesgo esa relación con los mercados. Porque supongamos que el proyecto no se aprueba. Sería una catástrofe. Pero supongamos que se aprueba con muchos recortes, porque hubo una negociación dura y que la esencia se diluyó. Yo creo que ahí el mercado podría interpretarlo como falta de energía para poner en marcha las reformas. Yo creo que ahí se juega muchísimo, pero probablemente acá también se está aprovechando la experiencia del gobierno de Macri, cuando gradualismo, vayamos por partes, terminó mal. O sea, acá me parece que está yendo a fondo y jugando a todo o nada de entrada. El tema de la reforma tributaria de la que se habla hace 20 años en la Argentina, ¿se puede llevar adelante en este contexto? Porque, digamos, si vos querés bajar impuestos a los sectores productivos, porque hoy es asfixiante competir con el mundo, si te cobran el 50% de impuestos de un producto, digo, para el consumidor y para el que lo produce, es inviable. Ahora, en un momento donde el Estado está desfinanciado, ¿no? Gastamos más de lo que recaudamos.
¿Vos podés bajar esos impuestos, como por ejemplo hicieron con el impuesto a las ganancias? ¿Podés bajar otros impuestos a la producción ahora que no tenés plata? A mí me parece que en el inicio no es el propósito bajar impuestos, es poner las cuentas en orden. Ha dicho el presidente electo que va a mantener las reducciones de impuestos que ha decidido el gobierno saliente. Me parece que lo primero es bajar el déficit. Hay 5 puntos del Producto Bruto. Bajar el gasto. Es mucho. Sí, primero es bajar el déficit. Y yo creo que lo va a hacer tratando de bajar el gasto todo lo que pueda. Ahí me parece que hay algunos lugares donde se va a recortar, subsidios, tarifas, inversión, gastos de capital o inversión, por ejemplo, en obras públicas, gasto de administración. La idea que creo que tiene es reducir el déficit bajando el gasto. Pero más allá de poner las cuentas en orden bajando el gasto, todavía no creo que se esté previendo bajar la presión impositiva. Yo creo que eso viene para después. Por ejemplo, el tema de las retenciones. Se ha dicho, el objetivo es bajarla, pero no es el primer día. Primero hay que poner las cuentas en orden. Bueno, ahí yo creo que hay una secuencia y lo más importante es, sobre todo, bajar el déficit de presupuesto para no emitir más, que es la causa de la inflación. Sí. El objetivo inicial es dar señales para reducir la inflación. Y en eso otros países del mundo tienen déficit de presupuesto parecidos a los de la Argentina y los puede financiar. La Argentina no. Entonces yo creo que ahí hay una medida inicial que es objetiva y subjetiva, expectativas. Ahora ese déficit que buscan bajar, como vos explicabas, digo, ¿cómo puede impactar en la calle? ¿Cómo puede impactar en la gente? Sobre todo sabiendo el índice de pobreza con el que Javier Milei va a asumir la presidencia. Bueno, ¿cómo puede impactar contra qué? Yo creo que si es contra lo de hoy, y probablemente, más allá de algunos primeros meses duros, va a impactar bien, porque comparamos contra el hoy, que es pobreza que crece, inflación que se dispara, va por arriba del 250%, muy malas expectativas, una economía que no invierte, hay desabastecimiento. Este año el Producto Bruto está cayendo más de 2%, o sea, contra lo que vemos hoy probablemente no impacte mal, no puede ser peor. A lo mejor sí hay 2 o 3 meses iniciales, 5 meses iniciales, porque tenés ajustes y después va a impactar mejor. La cuestión es que acá hay que elegir entre un escenario de deterioro, si no corregimos vamos a la hiper. Entonces, contrair a la hiper y va a impactar bien. O sea, corrigiendo y haciendo las cosas bien, todavía se vienen 6 meses duros. Si hacemos las cosas bien. 6, pueden ser 4, pueden ser 8. 8. Pero, a ver, hay que reducir gasto público, que eso es... eso afecta a algunos que viven del gasto público. Claro. Hay que eliminar regulaciones y eso desacomoda las referencias para muchas empresas. Hay que ajustar una inflación reprimida. Se habla de que hay 50.000 precios acordados entre el gobierno y las empresas que hay que liberar, porque si no eso detiene la economía. A eso va a afectar la capacidad adquisitiva del salario inicialmente. Hay unos primeros meses... Está pasando ahora eso, ¿no? Sí. Está pasando ahora. Está pasando ahora. Pero la pregunta es, ¿contra qué? Si no se hace eso, la aceleración de la inflación también lo hace y ya sin destino. Me parece que si se implementa bien, lo que sería un ajuste es para después recuperar. Ahora, lo que no sabemos es la capacidad de ejecución que tiene todo esto. Claro. Porque todo esto, estamos hablando de los propósitos. Vamos a ver la capacidad de ejecución, eso lo veremos. Hay un aspecto muy positivo, digo, en todo el mapa que estamos mostrando tan difícil para la Argentina. Es cierto, digamos, que el campo, la energía, el gasoducto, el litio... Justamente el año que viene, puntualmente, el 2024, ¿va a ser un gran generador de ingresos de dólares que no tuvimos, por ejemplo, este año? La energía, sobre todo después de las inversiones que hubo, especialmente en el gasoducto, lo que va a hacer es demandar menos dólares para importar energía. Todavía no va a haber un gran incremento en las exportaciones de energía, pero va a reducir la importación de energía que este año y el año pasado en particular fue algo duro. El campo sí va a generar más dólares porque superamos la sequía. Este año que termina ha sido un año muy duro. Las exportaciones están cayendo 24%. Una razón muy importante de eso es la sequía. El año que viene se supone que, superado el problema de la Niña, que fue la causa de la sequía, se recupera normalidad climática y el campo va a recuperar capacidad de producir. Eso podría llevar las exportaciones argentinas a unos 82, 83 mil millones de dólares. Entonces, ahí vas a tener más ingresos comparados con este año. Y si se dan buenas señales, se alienta a las empresas a invertir, a generar relaciones con el mundo, probablemente vos empieces a generar algún ingreso de dólares por otro tipo de exportaciones, servicios, industriales. Por lo que es importante que ese shock inicial de malas noticias se comprenda como parte de salida hacia un escenario mejor posterior. Ahora, si nos enredamos en esa salida, en ese mal momento inicial,
eso puede no crear las expectativas que son necesarias para el día después. Y lo del Banco Central, porque era una de las banderas, ¿no? La dolarización, la casta, el Banco Central. Aparentemente viene un hombre con experiencia al Banco Central. ¿Qué va a pasar? ¿Dinamita? Un poquito de carpintería? ¿Cómo va a ser al final la historia? Bueno, no lo sabemos. Da la sensación de que esa idea de dinamitar el Banco Central y la dolarización por lo menos quedó postergada. Quizás quedó ya diluida. En la última parte de la campaña, Javier Milei planteaba que era una reforma de segunda generación y que había que tomar algunas medidas previas en términos de equilibrios. Yo creo que lo del Banco Central al principio va a ser, y probablemente esté en la ley ómnibus que se envía al Congreso, una reforma a la Carta Orgánica, prohibir al Banco Central emitir para financiar el déficit de presupuesto, darle una autonomía institucional, que es muy importante como señal. Eso ya de por sí es un cambio muy marcado en relación al Banco Central. El Banco Central es un agente del gobierno que emite pesos, genera inflación y resuelve los problemas fiscales. Eso es muy pernicioso en la Argentina e históricamente en todos lados. Me parece que ahí viene la reforma fundamental en términos institucionales. Acotar al Banco Central su dependencia del Ejecutivo, darle autonomía, carta orgánica dura y prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit. Elizondo, una pregunta muy concreta para que la gente entienda. El dólar oficial, ese de 3,50 y pico, no va a existir más. Va a haber que devaluar el tipo de cambio. En un momento algunos dicen se va a ir a 6,80, a 7,50, 800, hay un montón de cuentas. El dólar exportador. ¿Dónde va a estar el dólar oficial? Eso no lo sabe nadie. A mí me parece que lo van a poner lo más cerca que puedan del dólar de mercado. De 950.000, de 955. A ver, una cosa es lo nominal, que son las cotizaciones que tenemos hoy, y otra cosa es lo nominal después de los ajustes de salida de los primeros 3 meses. Entonces, en términos reales, a valores de hoy, y estará, no sé, en algún nivel más o menos parecido al dólar de mercado, porque lo que necesita... El dólar de mercado es el contado con liqui. Sí, hagamos un promedio de 900. Por ahí. Hagamos un promedio de 900. Yo no sé a cuánto lo van a fijar, no estoy ahí adentro, pero supongo, por lo que veo, que van a tener que fijar un dólar más o menos cercano para que la brecha no sea muy alta, porque vos necesitas alentar exportaciones, alentar ingreso de divisas, necesitas reducir el subsidio a las importaciones. El gobierno saliente es muy curioso. En algún momento habló de festival de importaciones que hay que desalentar, pero mientras tanto subsidiaba las importaciones con un tipo de cambio retrasado. Yo creo que necesita un tipo de cambio que todavía va a ser fijo, con un cepo que va a durar un tiempo, aún atenuado por la nueva cotización, porque hay que recuperar equilibrios, pero creo que ese tipo de cambio va a estar más o menos cerca de los valores de mercado, porque necesita generar incentivos para que las cosas funcionen en base a más o menos parámetros de una economía que funciona normalmente. En el rubro de esto, de las señales, de la generación de incentivos, etcétera, hoy hay una estrategia muy concreta y muy puntual que la vemos, de hecho, en cada aparición pública de algún referente de la Libertad Avanza, sea el propio Milei o quien estuvo acá antes, esto de no hay plata. O Diana Mondino plantearlo a los productores, a los empresarios en el mundo industrial, bueno, cómprense generadores o la estanflación que se viene. Digamos. Hay por lo menos una idea muy deliberada, muy manifiesta de plantear este escenario pesimista en el mejor de los casos. Digamos, ¿sirve en términos de las señales que hay que enviar? ¿Pararse ya desde ese lugar? Yo creo que lo que está planteando es la realidad. Y me parece que se ha aprendido mucho de la experiencia de Macri. Se lo acusó mucho a Macri de que cuando asumió, para no generar malas noticias, no explicó lo que pasaba. Entonces después la gente creyó que con golpes de magia podía resolverse los problemas muy rápido. Yo creo que lo que está planteando es la realidad. Cuando dice estanflación es lo que tenemos hoy y lo que tenemos hace mucho tiempo. Estanflación es estancamiento. La economía argentina no crece hace 12 años. Es estancamiento con inflación alta. Tenemos una inflación... Hace 12 años que tenemos estanflación. No sé si 12 años, pero hace muchos que tenemos estancamiento. La economía un año crece un poquito, otro año baja, otro año crece. En el promedio. En el promedio hace 12 años que no crece. Y tenemos una inflación altísima. 150 promedio ahora, anual, pero si anualizamos estos últimos meses del año, estamos arriba de 250. Entonces, la verdad es que esta inflación hace mucho que tenemos. El PBI decrece. El único empleo que se genera es el empleo negro, o sea, precario. O sea, yo creo que lo que está planteando es lo que hay. Y me parece muy acertado que plantea lo que hay. Creo que a eso hay que acompañarlo con reformas contundentes, y ir muy duro en las reformas y una explicación del escenario que viene. Acá hay un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, las expectativas y las decisiones.
entre lo técnico y lo político es un equilibrio delgado. La situación es compleja y yo creo que hay que asumir que la situación es compleja. Hay una pregunta que se hacen todos desde hace mucho tiempo en la Argentina. ¿Por qué nuestros salarios cayeron tanto? ¿Por qué todos ganamos menos, tenemos salarios más bajos? ¿Por qué no podemos comprar lo que comprábamos antes? Eso se llama ajuste. O sea, los argentinos ya vivimos. Porque Milei dice, se viene un ajuste. Pero en realidad hace Estamos 12 ocupados. años que tenemos un ajuste los argentinos que vivimos con los salarios mucho más bajos que antes. Entonces, ¿vos podés explicar, Marcelo, por qué tenemos, por ejemplo, los salarios más bajos de la región? ¿Por qué en cualquier país de la región ganan mucho más que nosotros en salarios? Bueno, el ingreso per cápita en Uruguay y en Chile es el doble que en la Argentina, medido en moneda dura. A tipo de cambio de mercado, ¿no? ¿Por qué se pierde poder adquisitivo? ¿Por qué nuestros salarios alcanzan cada vez menos? Por la inflación. Claramente los precios suben más que nominalmente los salarios. ¿Por qué la inflación se come a los salarios? Es un camino de empobrecimiento por culpa de que la Argentina es cada vez menos productiva. Somos cada vez menos productivos y en lugar de alentar la generación de producción, finalmente lo que nosotros consumimos son bienes y servicios, no son pesos. Entonces lo que la Argentina tiene es cada vez menos bienes y servicios en relación a las personas. Entonces vos tenés la ilusión de que como hay más billetes y más pesos, tenés más en el bolsillo, pero lo que importa es lo que comprás con eso. No importa, el peso en sí no te significa nada. La cantidad. Cambio esos pesos por bienes. Y la verdad es que tenemos cada vez menos bienes contra esos pesos. Y es porque en general nos estamos empobreciendo. ¿Y por qué nos estamos empobreciendo? Porque es una economía que no invierte, en la que se produce cada vez menos, exporta cada vez menos. Y yo creo que la principal razón es porque la Argentina ha tenido un agobio del sector público sobre la actividad privada. Un agobio a través de impuestos, inflación, regulaciones, aislamiento internacional. Entonces, claro, generás cada vez menos bienes y servicios en relación a la expectativa, 12 años sin crecer. Vos pensás, haz esta cuenta simple, 12 años sin crecer y somos cada vez más los argentinos por cuestiones de natalidad. Obviamente vas a tener cada vez menos que para repartir entre nosotros, el repartir en términos de mercado. Cuando vos metés al gobierno para sacar de unos y darle a otro, y eso genera un gran desincentivo, eso agrava el problema del empobrecimiento. Ahora, Marcelo, hicimos los argentinos 12 años de esfuerzo ganando cada vez menos, perdimos poder adquisitivo y vos me podés decir, bueno, está bien, pero el gobierno de turno no cumplió con el objetivo correcto que era prolijar la economía. Pero ahora vamos a seguir ganando cada vez menos durante varios meses. ¿Cuál es la capacidad de la gente en términos de confianza? ¿Cuánto le pueden mantener la confianza a Milei si vos, que ya estás muy empobrecido, seguís ganando cada vez menos? Y si llegabas al 20 vas a llegar al 10 y si llegás al 15 vas a llegar al 5. ¿Cómo lo manejás eso políticamente en términos de economía, ¿no? ¿Cómo hago para conseguir ese objetivo? Eso hay que preguntárselo al gobierno. Menuda tarea que tiene por delante. Enorme. Porque además el equilibrio requiere, por un lado, darle señales a los grandes agentes económicos, a las empresas que inviertan, que produzcan, a los argentinos que traten de aumentar la demanda de moneda, que no se saquen los pesos encima por desconfianza, y a las personas que tienen el impacto social, que son distintos tipos de confianza que vos tenés que ir generando. Y la verdad es que al principio el impacto social se va a sentir. Entonces yo creo que ahí hay un conjunto de elementos. Primero, yo creo que el gobierno, a través de sus voceros principales, supongo que sea el presidente, tiene que ser generador de confianza y de ilusión. Hay un capital político que hay que invertir. Segundo, en los equipos técnicos en la economía para ir trabajando con los agentes, que son los que invierten, los que producen, los que crean empleo, los que exportan. Y tercero, ahí dice el presidente electo, el Ministerio de Capital Humano es el único que tiene la billetera abierta para ir atenuando los efectos de esta recuperación de equilibrios, estos reequilibrios en el corto plazo. Pero es riesgoso, no es una cosa ¿Se puede sencilla. mantener esa billetera abierta sin emitir? Yo creo que... Va a tener que emitir para esa billetera. Bueno, veremos, porque ahí hay que ver por dónde... Milei dice que sale de otras partidas, Claro, en todo caso. Hay que ver de El dónde... reordenamiento. La verdad es que todavía no sabemos qué va a pasar con la caja, de dónde va a sacar más y de dónde menos. Yo creo que también son importantes los símbolos. El gasto de la política, por ejemplo, en términos de impacto real en el gasto público es muy bajo. Claro. 0,1, 0,2%. Pero simbólicamente, para recuperar
esa credibilidad y conseguir que la gente banque también es muy importante. La comunicación va a ser muy importante, no solamente los números, sino también la legitimidad en la relación con la opinión pública. Marcelo, la última, que no es fácil tampoco. ¿Crees que las privatizaciones le pueden ayudar a Milei a tener ingresos o en realidad a que no tenga más gastos en esas empresas que hoy son deficitarias? Yo creo que hoy es muy difícil pensar que alguien pagaría por llevarse el total o una parte de las empresas del Estado en la Argentina. Son deficitarias. A lo mejor alguna YPF, porque cotizan en la Bolsa de Nueva York. En realidad, la YPF, el 51 del Estado y el 49 ya es privado. Claro. A lo mejor podés pasar algunas de las acciones del Estado al sector privado y eso recaudar algo. Pero yo creo que el objetivo de las privatizaciones no es recaudar en este caso. Es dejar de gastar. Es dejar de tener empresas deficitarias, dejar de tener empresas monopólicas que distorsionan. El problema de las empresas del Estado en la Argentina es que generan un freno a los demás. Pensemos lo que ha pasado con todas las aerolíneas que se fueron de la Argentina para mantener el privilegio a aerolíneas argentinas, tratar de generar más competencia, más ingreso de otras empresas y darle más competitividad y más productividad a la economía. No creo que el objeto de las privatizaciones sea recaudar, creo que es generar una economía más virtuosa que compita, que invierta y que desarrolle valor. Gracias, Marcelo Elizondo, por estar con nosotros. Un gusto. Buenas noches, gracias.